Thank you all for the opportunity to be with you and to share this communication. Thank you all the participants, of course, the scientific committee and the organizing committee that allow us to be here and share some of our thoughts regarding an experiment that we did for the first time in psychology course in Braga, part of the Católica. This presentation was prepared by me and my colleague Ricardo Peixoto, is also professor here in Católica in Braga, and it's regarding service learning in psychology, analysis of an experiment, first experiment with our students. So we know that literature has been pointing out the need to adopt new strategies for students learning. We have a long tradition of directive classes, expositive methods, and several methodologies have been presented to allow not only us professors to develop new skills, but also for students impacting their actual but also future opportunities. So service learning is one of these methodologies that is becoming very popular in the scope, in the framework of constructivist methodology that bases a lot of teachers and particularly students' interests, but also their meanings of the reality and development of their skills, not only their knowledges. So service learning allows the development of transversal skills when teachers, but also students, involve themselves in the service of others, particularly, but not only, the less privileged persons. In the literature, we see several studies showing the benefits of this methodology of service learning on students' attitudes to a school, to a learning, on student civic engagement, but also the opportunity to develop social skills and even academic performance. Also, other studies allow us to understand the benefits on personal insight, on cognitive and even moral development. If we know this by the literature, we know this is a good opportunity for teachers and also for students, in the end, for courses development of their culture. In psychology, there are some experiences in the literature, particularly based on Bringle's work, some guidance, but it's not much knowledge, particularly in our context, that is Portugal. So in this communication, very briefly, we will share our first experience with service learning in the master's degree of psychology and educational psychology. Well, clinical analysis psychology and educative psychology, in the context of a course that is called psychoeducation and in emerging issue, psychoeducation in emerging issues. So what we did basically was considering the syllabus of the course, involve students in the evaluation of an emerging issue, contacting with institutions, mainly educative institutions, schools, but also elder care institution. And in this project, they evaluate the needs, they develop in the course strategy, and they implement toward the participants the project they develop in the course. In this project, the participants were mainly studies. We will present some results from students' perspective. Our course had 10 students from these two master degrees in educational psychology and clinical analysis psychology.
And based on their participation, we draw a questionnaire regarding the impact of the experience in their skills. This questionnaire was developed by our colleagues from Oporto, Faculty of Educational Psychology, and we use them in the end of the project as a synthesis of their experience. Considering content analysis based on Bardin 95, we conclude that students perceive the development first from professional skills, sense of empathy, sympathy, active listening. They develop their skills during their performance. They perceive the development of soft skills, particularly the responsibility, autonomy, and creativity, interpersonal relationships. And they understand the effect of that experience in their personal skills. This is not only the experience allow them to develop their so-called hard skills or professional strategies, but also it allows students to develop their soft and personal skills. These results are mainly in line with what we expected. So students' evaluation is extremely positive, considering the contact they have with the reality, with people, with professionals, and of course the target population. They perceive also these experiences very positive for their personal and interpersonal skills. However, we have to consider that this experience was not as positive as would be possible once we were in the context of COVID. So in the text that we will try to publish, we will present not only the experiment, the benefits, but also the solamente los beneficios, sino también las dificultades logísticas que enfrentamos y cómo las podemos superar en experimentos futuros. Muchas gracias por su atención y estaré aquí para responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Agradecemos su presentación. Sí, sabemos que este estudio incorporó a los estudios de psicología de las universidades y que tuvieron experiencias personales y lo vieron como algo positivo en cuanto a sus habilidades personales e interpersonales, pero sabemos que las dificultades del COVID estuvieron presentes y eso se informó en los resultados de la investigación. Muchas gracias. Entonces, tratamos de seguir cumpliendo con los tiempos y por eso quisiera ahora presentar a Anne-Catherine Lindau de la Universidad Católica de Eichstätt en Alemania, quien será la siguiente oradora. Muchas gracias. Si tienen preguntas, pueden enviárnoslas a nosotras y trataremos de responderlas al final de la sesión. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias por su presentación. Espero que puedan ver mi pantalla. Sí, la vemos. Muchas gracias. Yo soy Anne-Catherine Lindau y soy profesora de Geografía y de Educación sobre el Desarrollo Sostenible en la Universidad Católica de Eichstätt, Alemania, en el centro de Bavaria, en Alemania. Y quisiera hacer una breve presentación sobre la profesionalización docente a través del aprendizaje de servicio, utilizando el abordaje de la escuela integral como ejemplo. Dividí mi presentación en la parte de aprendizaje de servicio y educación para el desarrollo sostenible, aprendizaje de servicio y abordaje de escuela integral. Vamos a hablar también del concepto de seminario para educación docente y luego conclusiones. Enfrentamos una crisis climática y promovemos
la educación para el desarrollo sostenible, de acuerdo con las metas de desarrollo sostenible que persigue la ciudad y también la responsabilidad de las universidades y de la sociedad. Tenemos acá entonces una solución, estudios para alcanzar un futuro sostenible y queremos cumplir con las metas de desarrollo sostenible y se desarrollan procesos en todos los niveles. Acá pueden ver el techo de nuestra universidad y la certificación. La Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt es una universidad sostenible. Para que las instituciones de educación superior puedan satisfacer esta demanda, se necesita un proceso de transformación y un abordaje diferente para poder contribuir al desarrollo de la sociedad. Acá pueden ver los 6 campos de acción: sostenibilidad, gobernanza, investigación, enseñanza, transferencia y gestión del campus. Un abordaje importante es el concepto de aprendizaje-servicio, ya que involucra a los alumnos en los procesos colaborativos y de aprendizaje y hace énfasis en el servicio, en el aprendizaje, y los docentes también se ven beneficiados debido a que aprenden y pueden volcar esto y generar impacto sobre la universidad. Formato de aprendizaje-servicio. Tenemos el tema actual de neutralidad climática y la idea es desarrollar un proyecto en el entorno de aprendizaje-servicio para diferentes clases de universidades como parte de este proyecto. Una meta común del objetivo del abordaje de la educación integral es involucrar también a la comunidad, además de medir el cambio climático. Estamos trabajando para generar cambios en el cambio climático, en la compatibilidad. Y acá vemos que se involucran diferentes áreas de la organización social, además de la parte política, climática, social y el futuro. Tenemos también el tema de neutralidad climática, que plantea otras cuestiones del abordaje de la educación integral. Podemos hablar aquí del ámbito de la acción, la gobernanza, la enseñanza, etcétera. Pueden ver aquí en los temas de la sesión del concepto de seminario. Primero hablamos de los aspectos básicos de la educación para el desarrollo sostenible, el abordaje de la escuela o institución integral. Después tenemos la transferencia a las instituciones con las escuelas para la tierra. Esto en la siguiente sesión los alumnos desempeñan un proyecto a nivel de escuela primaria y secundaria sobre los temas afines. Después esto se implementa en las escuelas, es evaluado a nivel de 3 universidades. Mis conclusiones son las siguientes. Hablamos de la conexión entre el aprendizaje de servicio y los objetivos de desarrollo de las escuelas. Esta conexión es muy amplia y prometedora y se puede relacionar con muchas formas de enseñar y aprender. La educación de los docentes es muy importante. El aprendizaje el abordaje de aprendizaje de servicio tiene un enorme potencial. El abordaje de las escuelas integrales
Y el tema de la neutralidad desde el punto de vista climático será muy importante para las escuelas. Las universidades tendrán cada vez mayor experiencia en este tema y al mismo tiempo los alumnos son y los profesores que participan en esto serán los multiplicadores futuros del aprendizaje-servicio y del aprendizaje-servicio en las escuelas para el futuro. Muchas gracias. Esta es mi información y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Anne-Catherine, de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Muchas gracias por su presentación. Para resumir un poco, los alumnos que trabajaron en aprendizaje de servicio trabajaron con los profesores en el desarrollo de la escuela integral, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, y se subrayó especialmente el hecho de que hay una relación entre comprender la neutralidad climática y cómo esto está integrado a toda la oferta de servicios a través de las escuelas, y también que señaló que al hacer aprendizaje servicio con las escuelas, se trabajó con diferentes educadores en diferentes escuelas. Es una maravillosa contribución y estamos seguros de que esto contribuyó a comprender mejor la ciencia del desarrollo sostenible. Muchas gracias por su presentación. El próximo orador es Bernard Luberequera, de la Universidad de Keisubi, en Uganda. ¿Está aquí, Bernard? Si tiene una presentación, puede compartirla, si no, tome la palabra. Muchas gracias. Acá están mis diapositivas. Sí, las vemos. Muy bien. Esta es nuestra presentación. Yo voy a hablar en nombre de mis otras dos colegas, Margaret Sebunia y Kalamaya John Baptist. Hablaremos de un tema interesante, aprendizaje de servicio en la educación superior en África. Queremos ver si esta podía ser una forma de alcanzar la espiritualidad para un servicio diligente para la humanidad. La pregunta era si el aprendizaje de servicio era algo común en el continente africano en la educación superior. Esta fue nuestra investigación y quizás qué forma tenía también queríamos ver. Y básicamente llevamos a cabo una revisión de la bibliografía para hacer esta investigación y pudimos identificar las distintas perspectivas de la educación, los objetivos y metas de la educación en su totalidad en el contexto africano. Y también queríamos tratar de evaluar el concepto de espiritualidad en en instituciones de educación superior en África. Y acá tenemos una cita de Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, acerca de la evolución en África en el siglo XXI y la clase de educación que se ofrece en el continente. En términos generales, el estado y las metas de la educación africana hoy en día. Vemos básicamente que tenemos la herencia del pasado colonial en África. Nos concentramos en el aprendizaje y la producción de conocimientos. Está centrada en los exámenes. Los métodos de entrega están centrados en los docentes y esto implica ciertas limitaciones. También descubrimos que en términos generales, la metodología, la pedagogía del aprendizaje-servicio todavía no está muy difundida en el continente africano. Sin embargo, hay muchas universidades en el continente que están tratando de abrazar este concepto como un aspecto de la participación de la comunidad. En los
En los lugares en los que existe, no está institucionalizado y a veces se lo confunde con los componentes prácticos del programa de estudios, como los programas de pasantía. Una de las preguntas que nos queríamos plantear es ¿por qué el aprendizaje de servicio debería introducirse en la educación superior africana? Nos pareció que es importante para promover el aprendizaje activo, para hacer la brecha entre teoría, práctica y servicio, y vincular las experiencias de aprendizaje con las necesidades existenciales y los desafíos que enfrenta la sociedad, facilitar el aprendizaje recíproco entre los estudiantes y la comunidad en la que viven, e inculcar las habilidades críticas para la vida en el siglo XXI. Y en términos generales, queremos poder lograr una educación integral de la persona. En cuanto a la espiritualidad para el servicio, tratamos de internalizar algunas de las cuestiones que surgieron ayer, en cuanto a que esta espiritualidad debería ser totalmente abarcativa. No debería ser solamente confesional ni denominacional, debería estar al servicio de todos, sin distinciones, y también debería promover la dignidad inherente de la persona humana de forma tal que sea inclusiva. Y esto es parte de otros aspectos que identificamos en relación con el trabajo que hicimos. Por una cuestión de tiempo, no voy a entrar en mayor detalle. También tratamos de explorar los ejemplos de espiritualidad católica del aprendizaje de servicio y utilizamos 3 modelos. Uno de ellos es promovido por la Sociedad de Jesús, y acá tenemos el paradigma pedagógico ignaciano a través del programa de apostolado del Colegio de Rupe de Zimbabue. Y creamos un interjuego continuo de contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación a través de la inmersión y trabajo voluntario que permite que los estudiantes interactúen con la comunidad. El segundo modelo que exploramos es el modelo de la pedagogía salesiana de la Sociedad de San Francisco de Sales, y nos interesamos en particular en la oratoria como base de la espiritualidad del abordaje práctico para el aprendizaje, que está enmarcado dentro de la escuela salesiana y que se ha implementado a través de la red de Don Bosco y luego a través de los centros de educación y capacitación vocacional y técnicos que están en África y en Madagascar. Y el tercero es un modelo de los hermanos de la instrucción cristiana, la pedagogía menasiana. Los hermanos son los fundadores de este concepto que nosotros representamos y está centrado en la educación integral de la persona. Y la educación es algo más que una profesión, está centrado en la espiritualidad, de forma tal que a través de la enseñanza, el docente trabaja para alcanzar la salvación, su propia salvación y la de los estudiantes. And then Africa is embrace service learning. Las universidades africanas deben abrazar el aprendizaje servicio a través de medios disponibles en el siglo XXI. También bajo el auspicio de CLAIS y Universitate, logramos apoyar la institucionalización del aprendizaje-servicio. Y también las universidades católicas en el continente africano necesitan articular la espiritualidad para el aprendizaje-servicio
de forma tal que puedan establecer ese vínculo entre las clases comunes y la profundización de los valores que nos unen a todos los seres humanos. Finalmente, las universidades católicas deben reforzar su colaboración con sus contrapartes internacionales que ya lograron muchos avances y tienen mucha experiencia en el aprendizaje-servicio para que el aprendizaje-servicio se vuelva más vibrante en el continente africano. Y hay una de las grandes asociaciones que trabajan en países africanos en colaboración con distintas universidades y también organismos de Estados Unidos. Y luego sabemos que el aprendizaje de servicio, especialmente entre universidades católicas, es la forma más segura de alcanzar y seguir el llamado del Papa Francisco para poder construir una familia más justa, más inclusiva, más estable, más equitativa, más unida. Porque de esto se trata el aprendizaje servicio. Quiero agradecerles mucho por su atención. Muchas gracias. Le agradecemos mucho por su presentación en nombre de la Universidad de Kisubi de Uganda. Fue una presentación muy interesante porque el aprendizaje servicio en África tiene un aspecto distintivo porque vienen todavía con una herencia del pasado colonial y hay una brecha entre la teoría y la práctica, no solamente en las universidades católicas, sino en las universidades en general en África, y por lo tanto es importante introducir el aprendizaje servicio en la educación superior para poder lograr no solamente el desarrollo de estas habilidades entre los alumnos, sino también aspectos que son importantes para la comunidad. Y también tenemos que explorar el aspecto de espiritualidad relacionado con tres modelos, tres abordajes que se encuentran en el entorno católico. Y además debemos enfatizar que se trata de un abordaje no confesional, no denominacional solamente. Es un vínculo entre universidades católicas, pero también universidades internacionales que implementan todo tipo de aprendizaje de servicio, especialmente en el entorno africano, pero más allá también. Muchísimas gracias. Muy buena presentación. Y ahora, señoras y señores, la siguiente oradora es Ana María Oliveira, de la Universidad Católica Portuguesa. Muchísimas gracias. Bienvenida. Puede comenzar. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar en castellano. Thank you very much. Pedir disculpa, pero la verdad es que la presentación está en portugués, así que vamos a hacer lo que podemos en poco tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por poder compartir con vosotros nuestra experiencia. Y esta comunicación se centra en la participación como clave del aprendizaje de servicio. Como nosotros sabemos, pues el aprendizaje de servicio tiene como un elemento muy central que es la participación directa de los estudiantes en todas las etapas de dibujo, planeamiento, evaluación, y así se pretende que analizar los efectos en los estudiantes de trabajo social sobre esta experiencia de aprendizaje de servicio. Entonces, esto también sabemos por los estudios que han sido hechos, que las experiencias de aprendizaje de servicio influencian la formación de la identidad cívica, de los valores y actitudes de los estudiantes por la oportunidad que les es dada de
identificar los problemas de la comunidad y construir soluciones colaborativas, y que esto puede generar un mayor sentido de responsabilidad social. Entonces, para este estudio hemos tenido en cuenta 3 dimensiones. Una es que la educación es vista como un proceso integral, desde este report de UNESCO, del aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a aprender. Entonces, entendiendo las universidades como este espacio que debe permitir y crear como desafíos de que las generaciones nuevas, los estudiantes, puedan adquirir las competencias necesarias para vivir de forma sustentable a nivel personal, social, laboral y comunitario. Y como decía Tedesco, la educación de calidad es aquella que cumple sobre todo los 2 pilares de aprender a aprender y aprender a vivir juntos, y que desde aquí todos los demás se seguirán. Y así la escuela o la universidad tiene que ser este espacio de compartir, de problematizar y de estructurar los valores y los conocimientos. La segunda dimensión es la ciudadanía como este proceso que supone un ejercicio activo del ciudadano, o sea que pasa y acontece en el desarrollo de un sentimiento de pertenencia activo a una comunidad, y que eso promueve su participación también activa en el espacio público. Y uno de los elementos más importantes para que esto acontezca es la participación. Y es nuestra tercera dimensión y la principal. La participación es aquí entendida como una acción colectiva y social que genera un compromiso y así una responsabilidad compartida que permite intervenir en las decisiones, crea oportunidades de desarrollo de capacidades y favorece un sentimiento de identidad en una comunidad. Entendemos aquí la participación como una forma de protagonismo juvenil, o sea, es entendida como una actuación creativa, constructiva y solidaria del estudiante en la solución de problemas comunitarios y reales, a través del cual se crean entonces estos espacios y condiciones de posibilidad de involucrarse en actividades direccionadas para la comunidad. Y eso implica relaciones que dentro del proceso son como horizontales, estimuladas por un diálogo que se supone de iguales. La participación así es vista no apenas como una buena práctica, pero sobre todo como un desarrollo de un proceso en que los estudiantes tienen derecho a intervenir y dar su opinión sobre todo lo que afecta su vida. La metodología que hemos utilizado es cualitativa, sobre todo también exploratoria, porque hemos considerado como un pequeño grupo de estudiantes, 30 estudiantes de trabajo social, y en una primera fase lo que hemos querido ha sido como hacer una experiencia de escucha y introducirles en una metodología para posteriormente poderles, en base de estos resultados, aplicar un cuestionario a todos los estudiantes de la universidad. O sea que nosotros lo que queríamos era hacer como un estudio exploratorio que nos permita después ampliarlo a todos los estudiantes, intentando entender los beneficios y las condicionantes de la participación en experiencias de aprendizaje de servicio. Así que en el final de la experiencia hemos hecho una entrevista de grupo a estos 30 estudiantes partiendo de 3 dimensiones, las dimensiones que Lizo y Ilson nos recomiendan del valor funcional, personal y social de la participación. Los resultados y la discusión nos han permitido 4 niveles. Uno de efectos a nivel del desarrollo personal,
efectos al nivel del desarrollo social, del desarrollo profesional, y después hemos analizado los mecanismos que han sido facilitadores, pero también condicionadores del proceso de participación de los estudiantes. Y así que hemos descubierto. Hemos, de la reflexión de los alumnos, los efectos a nivel del desarrollo personal se sitúan sobre todo como una posibilidad de crecimiento y personal a través del desarrollo de competencias de autoconfianza, de autogestión, de proactividad y creatividad. En este sentido, el desarrollo personal se ha relacionado con este protagonismo juvenil que se hablaba y como sugiere Santos y Gómez, es como una fuente de iniciativa, libertad y compromiso, estimulando las competencias de los estudiantes de autoconocimiento y de autoconcepto positivo, permitiendo una mayor autoestima y autoconfianza y así una mayor valorización de su potencial en cuanto ser humano y en cuanto agente de transformación de su propia vida. Al nivel de los efectos del desarrollo social, y hemos puesto aquí esta imagen que nos permite situar en los 4 pilares del aprendizaje, ellos sobre todo destacan la participación como un mecanismo de sentido de pertenencia a una comunidad más global. O sea, que dicen que todo el proceso ha implicado el salir de su zona de confort para captar la necesidad del otro y así ultrapasan su actuación más focada en los intereses particulares y pasan a pensar de una forma más amplia, más grupal, más comunitaria. Y así como que se dan cuenta que no son indiferentes a los problemas que están a su lado y las cuestiones sociales pasan a hacer parte de su cotidiano. Así, de una forma consciente, ellos se involucran en el bienestar colectivo. Al nivel del desarrollo profesional, la análisis de las respuestas permiten identificar que la participación a lo largo del proceso genera una mayor motivación al nivel del aprendizaje por la aplicación de los contenidos, sobre todo en contexto real. Así, la preparación para el mercado del trabajo para ellos es destacado como fundamental. Y después, al nivel de los mecanismos facilitadores, ellos destacan la supervisión y el compartir entre pares en un proceso de reflexión como fundamental para todo el proceso de participación. Y aquí queremos destacar este sentido de reflexión que los estudios apuntan como fundamental en las experiencias del aprendizaje de servicio, pero también como fundamental para que la participación fuera efectiva. Y entonces es como un momento intencional que a lo largo del proceso les permite como que pensar, revivir la experiencia, pero también aumentar el conocimiento que adquieran y a través de lo que viven. Los condicionantes se sitúan sobre todo en la gestión del tiempo. Le dicen que es difícil muchas veces compatibilizar aquello que hacen junto de la comunidad con las clases y todo lo que son los desafíos académicos, pero también se sitúan en los acompañamientos, sobre todo institucional. Ya concluyendo, lo que podemos decir es que la verdad, la participación vivida permite un efecto multiplicador en las diferentes dimensiones y una mayor conciencia social y de un compromiso cívico con un sentido de misión que la profesión les puede conceder. Muchísimas gracias por vuestra atención. Thank you very much, Ana Oliveira. Muchas gracias, Ana Oliveira. Realmente agradecemos su presentación. Esta presentación se trabajó con alumnos de trabajo social, se vieron diferentes elementos de la educación. Se trató no solamente de aprender a ser, aprender a vivir, sino también aprender
en general se aplicó en diferentes entornos y aquí se vio cómo los abordajes de ciudadanía, de participación, llevaron a un compromiso en el trabajo en y con la comunidad y cómo esto creó un sentido de responsabilidad en los alumnos y también los alumnos analizaron diferentes aspectos funcionales, sociales y otros. De todos modos, los alumnos experimentaron un desarrollo, pero también se apropiaron de los temas sociales y realidades de las comunidades y también dijeron que el aprendizaje servicio contribuyó a su crecimiento personal. Esto es un resumen muy breve. Les pido disculpas si no me escucharon bien antes. Muchas gracias por su presentación. La próxima oradora será Sofía Soa, de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Chile, que ahora tomará la palabra. Gracias, Sofía. Le damos la palabra. ¿Se escucha bien? Sí, más o menos así. Bueno, We can buenos hear you. días. Ok. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Como decía, mi nombre es Sofía Silva, soy trabajadora social, parte del equipo de aprendizaje y servicio del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Voy a tratar de no hablar tan rápido porque siempre las personas de Chile nos dicen que hablamos demasiado rápido y no se nos entiende, entonces también para facilitar la traducción al inglés voy a tratar de disminuir la velocidad. Les voy a presentar hoy día sobre el artículo que escribimos junto a Manuel Caire, también trabajador social, parte del mismo equipo de la Universidad Católica, que se llama Aprendizaje, Servicio e Interdisciplina en la Pontificia Universidad Católica de Chile, construyendo nuevas perspectivas. Pero antes como de ponerme a hablar de lleno sobre eso, les quiero contar un poco del contexto, de cómo surge la idea de realizar este diagnóstico que busca conocer el nivel de implementación de la interdisciplina en proyectos de aprendizaje y servicio en la UC. Sí, estaba viendo el chat, me distrajo un poco. Bueno, nos encontrábamos primero en plena pandemia del COVID-19 y en verdad ya era imposible no vislumbrar que algo que la literatura nos venía diciendo hace mucho tiempo, que es que las problemáticas o los desafíos de la sociedad a nivel global ya es evidente que no responden únicamente a una realidad lineal ni unidimensional, como plantea la visión tradicional, sino que existe una complejidad y una conectividad de los problemas que hace que sean cada vez menos disgregables y obliga a enfocarlos como complejos, inseparables y también retroalimentados. Es decir, hablamos de una realidad de gran magnitud y que es multidimensional y que por tanto requiere una visión más amplia para ser comprendida. Pero mientras frente a nuestros ojos sucede esto y estábamos en la pandemia, muchas veces nos ensimismamos en seguir separando y compartimentando la vida y la forma de mirarla, de conocer, de aprender, de formar profesionales e incluso de comprender el mundo y entender los desafíos sociales. Desde ese punto de inicio, y también que el programa de aprendizaje-servicio del cual estoy contando, lleva más de 15 años ejecutándose en la universidad, y en algún momento en la historia sucedió que dijimos, es necesario pensar en articulación de cursos, pero ¿cómo partía esa articulación? ¿Cómo lo hacíamos? Y también era como un punto de inicio en el que nos cuestionamos que el aprendizaje-servicio no se concibe únicamente a los procesos de aprendizaje como de manera exclusiva en función del crecimiento individual, sino que también como procesos más amplios de la construcción del bien común. Por esto mismo, los proyectos de aprendizaje-servicio también apuntan a identificar los conocimientos más pertinentes y relevantes para la resolución de problemas significativos en la realidad más allá de las paredes del aula, y en muchas ocasiones esto también requiere conocimiento de diversas disciplinas y también requiere mirar esta realidad y dar respuesta a los desafíos de la sociedad de manera integrada. Entonces, entendiendo todo esto, los conceptos de multidimensionalidad, intersectorialidad y multicausalidad de los fenómenos, que no son conceptos ajenos al aprendizaje de servicio, y que es más, son parte clave para la transformación social, y que son conceptos también reconocidos por la interdisciplina, que no solamente supone como esta coexistencia pacífica entre las diversas disciplinas, sino que sobre todo como un diálogo e intercambio de los conocimientos, métodos y análisis para poder enfrentar y tratar de abordar los desafíos sociales, fue que tuvimos toda esta reflexión que les comento, y en el plan de desarrollo del programa de aprendizaje servicio UC para los años 2020 y 2023, se incluyó como uno de sus ejes la interdisciplina.
y esto derivó en diversos proyectos que buscan favorecer la implementación de proyectos de aprendizaje-servicio interdisciplinar. Entonces, desde ese punto de partida, una de las primeras acciones que realizamos fue construir una definición propia del programa de qué es la interdisciplina y cómo vamos a entender el aprendizaje-servicio interdisciplinario. Ahora se las voy a leer, y después se las puedo dejar en el chat también, porque como no hay presentación, y para que la puedan ahí releer. La definición que construimos es la siguiente. Aprendizaje-servicio interdisciplinario es entendido como una integración de perspectivas, información, datos, técnicas, herramientas, conceptos y o teorías de dos o más disciplinas que no solo reúne conocimiento y contribuciones de diferentes disciplinas, sino que también lo sintetiza a través de una interacción, interrelación, diálogo y colaboración en beneficio de una comprensión más global del mundo, y promueve un aprendizaje interdisciplinario, entendiéndolo como el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual las personas trabajan colaborativamente en la construcción de nuevos conocimientos a partir de sus saberes y experiencias, integrando métodos, enfoques y conocimientos de distintas disciplinas. Luego de que hicimos esta definición y tuvimos como ese punto de partida para poder entender todos los proyectos desde un mismo inicio, fue que realizamos este diagnóstico del cual les vengo a hablar ya más en concreto, que es para conocer el nivel de implementación de interdisciplina en proyectos de aprendizaje y servicio dentro de la Universidad Católica de Chile. Para ello se realizó un trabajo en 3 momentos. Estos momentos no necesariamente fueron lineales, como algunos fueron sucediendo en paralelo, no como se los voy a describir ahora, pero bueno, por un lado, se realizó una búsqueda bibliográfica sobre interdisciplina y aprendizaje y servicio, tanto a nivel nacional como internacional, la cual también fue acompañada de una sistematización de experiencias de aprendizaje y servicio interdisciplinarias dentro de nuestra casa de estudios. Por otro lado, se desarrolló también un grupo focal, donde participaron docentes de la universidad que han realizado curso interdisciplinario, que aplicaban la metodología de aprendizaje y servicio en sus cursos, y los cursos seleccionados tenían que cumplir como con 3 criterios, con uno de los 3 criterios. Uno era que fueran cursos conformados por estudiantes de distintas disciplinas, otro es que fueran cursos diseñados o dictados por docentes de distintas disciplinas, o por último que fuese un trabajo colaborativo entre 2 o más disciplinas frente a un mismo desafío o proyecto social. Y en este grupo focal lo que se abordó como tema general fue la interdisciplina y la enseñanza-aprendizaje e interdisciplina y la docencia. Y finalmente hicimos también un encuentro con metodología Café Mundial, la cual es una metodología de la práctica del Art of Hosting, que lo que hace es generar diálogos colaborativos en torno a preguntas poderosas para promover la reflexión en las personas participantes. Y entre los principales hallazgos que sacamos de este diagnóstico realizado, es por un lado que hay una baja producción científica sobre trabajos de aprendizaje y servicio con enfoque interdisciplinario, que si bien hay evidencias de trabajo interdisciplinario en educación superior, son escasos y no poseen una aproximación desde el aprendizaje y servicio, y sobre todo están orientados a posgrado y no a cursos de pregrado, relacionados mucho a la investigación. Un segundo hallazgo, ya como desde el tema institucional, es que en primer lugar hay una baja articulación e integración curricular de aprendizaje y servicio con un enfoque interdisciplinario. Y esto se relaciona principalmente con factores institucionales y con factores del mismo programa de aprendizaje y servicio de la Universidad Católica de Chile. Se manifiesta también, esto fue algo que decían muchos los docentes con los cuales se trabajó para levantar este diagnóstico, es que hay poca voluntad política respecto a diálogos y trabajos reales entre distintas áreas disciplinares. Como que en general lo que pasa es que el trabajo colaborativo es difícil, es lento y muchas veces costoso. Ya como poder abordarlo con esas 3 ramas que son muy complejas entre sí, lo dificulta. Por otro lado, se alude que los equipos docentes no tienen la preparación necesaria o tienen baja preparación para potenciar enseñanza-aprendizaje interdisciplinar. Y por otro lado, que en general no se buscan desafíos sociales o socios comunitarios, que son la contraparte con lo que se realizan los proyectos de aprendizaje y servicio, que promuevan estos tipos de desafíos. Entonces, por último, estaba también incluir en los instrumentos de aprendizaje y servicio este enfoque y pensar instancias para impulsar esta reflexión. Entonces ahora, como para ir concluyendo, y en ese sentido la interdisciplina
puede ser comprendida como un logro que trascienda las profesiones y un medio para construir una sociedad más justa y humana, una sociedad que tenga en principio la dignidad humana. Igualmente, y esto es muy importante, que no hay que olvidar que el foco del aprendizaje-servicio es también responder a los desafíos que se sitúan en un contexto en el que se sitúan diversas lógicas, dinámicas, comprensiones de mundo, heterogeneidades, que responden a un sistema complejo de realidad. Y por lo tanto, desde este enfoque, y como ha quedado demostrado también en los resultados, es necesario continuar con este trabajo de manera institucional como programa y aprovechar los mismos insumos y alianzas que se han generado con las comunidades. Y ahora sí, para cerrar, que de este modo nos dimos cuenta que es inevitable y es necesario cuestionar el quehacer desde el aprendizaje-servicio, ya que tal como se declara en la definición que nosotros usamos como programa, es una metodología que contribuye y promueve la formación de personas generosas y comprometidas, lo que se relaciona con su fin de aportar a la transformación social desde lo curricular, por lo que son necesarias nuevas acciones para avanzar, y que esto no solo quede en el mero discurso o la instrumentalidad, sino que caminar hacia la transformación de la educación superior, repensando y considerando las estructuras subyacentes, patriarcales y burocráticas que están arraigadas en la universidad, en las unidades y en los mismos docentes que implementan esta metodología. Muchas gracias. Thank you, Sophia. I didn't want to, Muchas gracias, Sofía. No quería interrumpirla porque estaba diciendo algo muy importante. Sofía habló acerca de otras perspectivas del aprendizaje de servicio en relación con los desafíos sociales, no con un abordaje en silo. Vemos que es necesario darnos cuenta de que precisamos un abordaje multidimensional y multidisciplinario para abordar los desafíos complejos que enfrenta nuestra comunidad. Y su universidad también se basó en una experiencia de sus 15 años de trabajo. Vimos la definición de el trabajo interdisciplinario. Ellos compilaron datos, analizaron este abordaje desde el punto de vista de diferentes disciplinas y vieron cómo interactuar para encontrar un diálogo colectivo, para acceder a nuevos conocimientos, para trabajar juntos, y también identificaron distintas etapas en este proceso. Pero a modo de conclusión, yo creo que, bueno, se dijo que hay poca producción de aprendizaje-servicio en el espacio interdisciplinario, y la razón es una variedad de factores, uno de los cuales es la voluntad política para salir de la zona de confort y trabajar con otras disciplinas, tratar de trabajar de forma interdisciplinaria. No siempre es fácil en función de las estructuras que existen en las universidades, y se necesitarán nuevos instrumentos para poder avanzar y crecer y desarrollar todo este proceso para tener una sociedad más justa y más humana, porque trabajar y concentrarnos en una sola disciplina no nos permitirá resolver todos los problemas. Muchas gracias, Sofía. O Sofi, perdón. Bueno, después de Sofi, tenemos a Anandi Sumaya. Está hablando desde Lady Duak College de la India. Así que muchas gracias. Le damos la palabra. Nandini. Le damos la palabra a Nandini. Espero que puedan ver mi pantalla. Sí, vemos las diapositivas, pero necesitamos que suba un poco la voz, por favor. Gracias. Saludos. Hola. ¿Me escuchan correctamente? Sí. ¿Me escuchan correctamente? Yo soy Soumya Nandini. Otra de las personas que iba a dar conmigo esta presentación no está aquí, así que yo voy a dar la presentación sola. Este es un trabajo de investigación en el que trabajamos para entender el impacto del programa de Life Frontier Engagement en los alumnos universitarios a través del e-learning.
nosotros tenemos un programa de aprendizaje de servicio que se llama Life Frontier Engagement. Sabemos que el aprendizaje de servicio es muy importante y es un abordaje educativo que combina el aprendizaje, los objetivos de aprendizaje con el compromiso comunitario y también brinda una experiencia progresiva al tiempo que se satisfacen todas las necesidades. El programa Life Frontier Engagement es uno de aprendizaje y servicio donde es un programa de aprendizaje a través de la experiencia. Es un programa en el que participan los alumnos en los últimos años de la universidad y este programa, Life Frontier Engagement, impacta a los alumnos de diferentes maneras. Llevamos a cabo este programa de aprendizaje de servicio en el mundo en línea y es un programa muy importante porque permite la participación en cursos en línea y hay 4 tipos de aprendizaje de servicio en línea. El primero, tenemos instrucciones en línea, es decir, instrucción académica y aprendizaje y servicio en línea y fuera de línea. Instrucción en forma presencial y otra parte en línea, o sea, y hay trabajo con la comunidad presencial y la instrucción académica se da en línea, o sea, usamos diferentes formas de aprendizaje de servicio en diferentes plataformas. Estos son los objetivos. Analizar la efectividad de las actividades de Life Frontier Engagement, la abreviatura es LIFE. La idea es analizar la efectividad de estas actividades sobre el crecimiento intelectual, espiritual y ético de los alumnos. Esto es lo que llamamos la educación integral. El otro objetivo era subrayar la importancia del aprendizaje basado en la comunidad a través de experiencias para responder a la realidad socioeconómica y también el impacto de este tema en la salud y las mujeres. En el departamento en el que trabajamos hubo un equipo que trabajaba con mujeres y salud durante 5 años y analizamos el impacto del trabajo en estas áreas en los alumnos y exalumnos. Esta es la metodología que utilizamos. Nuestro grupo objetivo lo definimos o trabajamos con exalumnos que trabajaron con el programa LIFE. El tamaño de la muestra fue de 65. En primer lugar, compartimos un cuestionario para evaluar el impacto de este programa. Teníamos diferentes preguntas en el cuestionario. Contactamos a los exalumnos a través de su correo electrónico y sus plataformas de redes sociales. También había un cuestionario secundario sobre la salud de las mujeres para evaluar su calidad de vida y para evaluar su bienestar cualitativo y cuantitativo. Estos son los resultados. Hay muchos criterios que evaluaron cómo funcionaba, cómo afectó la participación en este programa LIFE a los alumnos. Estos son los criterios que podemos subrayar. Relaciones con los pares, aprendizaje independiente, conciencia social, habilidades esenciales para las vidas, habilidades laborales e intereses de desarrollo profesional. Estas son las áreas donde los alumnos percibieron mayor impacto. El espíritu de equipo, la coordinación, son básicos para los que participan en los programas LIFE. Cuando hablamos de aprendizaje independiente, esto es muy importante. También tenemos la conciencia social, que es muy necesaria en las generaciones más jóvenes del mundo actual. Y después, el impacto principal de este estudio fue que los alumnos lograron adquirir habilidades esenciales para la vida. Entonces, los participantes, los alumnos, adquirieron estas habilidades que son importantes para mejorar sus propias vidas. Estos son los impactos a nivel de salud del cuestionario de mujeres y salud. Aquí evaluamos el bienestar cualitativo y vemos que una mejora en los valores pre y post programa en cuanto a su salud en general. Por ejemplo, atención de la salud. El 35% de los participantes
antes del programa tenían problemas de salud o recibir la atención correcta. Sabemos que el estilo de vida es importante, mejoró en los alumnos, es importante el patrón de sueño-vigilia. El 60% de los alumnos empezaron a tomar conciencia de la importancia de estos ciclos de sueño y vigilia. También los alumnos aprendieron a mejorar o gestionar mejor el estrés. El 70% lo logró y lograron mejorar sus niveles de estrés a través de este programa LIFE. Las medidas de salud cuantitativas, es decir, la medición de los parámetros de salud, también evaluamos esto, y un porcentaje importante de los alumnos tenían parámetros normales y el resto tenían valores ligeramente anormales, pero igualmente pudimos encontrarles soluciones y ayudas. Todos los alumnos trabajaron no solamente para la comunidad, sino con la comunidad. O sea, aprendieron mucho de esta experiencia, porque no aprendieron solamente en las aulas, sino también que salieron a la comunidad y conocieron a la comunidad. Entonces, esto trajo aparejados beneficios para la comunidad y para los alumnos de la universidad. Para resumir, todos los alumnos lograron un desarrollo general y crearon mayor confianza, más competencias y un sentido de empatía. Este programa les ayudó a crecer a nivel espiritual, intelectual y ético. O sea, no es importante solamente el desarrollo intelectual, sino también trabajar y participar en la comunidad, relacionarse con la comunidad y aprender de la comunidad. No somos solo nosotros los que les damos a la comunidad. Esto lleva al conocimiento espiritual y los alumnos desarrollaron responsabilidad social. Además, aprendieron muchas habilidades importantes para la vida. Aprendieron habilidades de comunicación, programación y planificación, capacidad de liderazgo, todas características importantes en el mundo actual. Y en base a este programa, los alumnos desarrollaron una gran conciencia con respecto a su salud, no solamente en sí mismos, sino también en relación a la comunidad. Y esto es beneficioso para la comunidad también. En conclusión, diría que el aprendizaje y servicio incluye una educación holística e integral que incluye cabezas, manos y corazón. También es evidente en este estudio que los alumnos no solamente adquirieron conocimientos, sino también los aplicaron en la comunidad. Hubo un beneficio doble aquí entonces. Además, el programa LIFE y el aprendizaje servicio siempre nos ayuda a tener una mirada crítica. Esto debería ser un tema obligatorio en la educación superior porque desarrolla personas con un alto potencial. Y para terminar, quisiera decir que Mahatma Gandhi de la India dijo que la mejor manera de encontrarnos a nosotros mismos es perdernos en el servicio. Y subrayó que el aprendizaje es servicio fundamental y debe ser incluido en la educación superior porque los alumnos ganan mucho, aprenden mucho. No solo los alumnos, sino también el cuerpo docente y la comunidad. Muchas gracias. Vivi, you are mute. Please turn on the microphone.
No te escuchamos, Vivi. Okay, my mouse was not playing along. Sorry, that's my mistake here. Sumaya, thank you very much for your presentation. We really appreciate your reflections on the LIFE project that you have implemented from zoology at your university with a focus on women's health, and the study that you did with the alumni, specifically in the circumstances during COVID, doing online surveys and working with women that you've worked with before, that have done some experiential learning as well as moved on to careers and have interacted with their communities. And the findings was very interesting in the sense that you found that Los resultados fueron muy interesantes en relación a que, porque se mejoró la salud de las mujeres y las opciones, la elección de en temas de salud de las mujeres. Y además se continuó con la relación con las mujeres y ustedes también aprendieron de la mujer, crecieron espiritualmente con la comunidad, no solamente se desarrollaron capacidades de desarrollo, de liderazgo, etcétera. Así que muchas gracias. El próximo orador u oradora será Martínez Odería de la Universidad de San Jorge de España. Muchas gracias, le damos la palabra. Buenas tardes, good morning to everyone. My name is Arantzazu, mi nombre es Arantzazu Martínez, me acompaña Hola, yo soy. Isabel Gómez y voy a proceder a compartir nuestra presentación. Can you confirm if you see it correctly? ¿La pueden ver? Sí, sí, Arantzazu. Muy bien. Yes, we can. Thank you. Bueno, pues muy buenos días. Como os indicaba, presentamos a continuación un trabajo colaborativo que ha sido elaborado por la profesora Isabel Gómez Villalba y yo misma como profesoras docentes de la Universidad de San Jorge, Zaragoza, y ha acompañado este proceso de elaboración del trabajo el profesor doctor Ernesto Brotons del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Se titula el trabajo Acompañamiento Educativo en el desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio, porque como docentes del área de educación y profesoras en activo, consideramos que el acompañamiento del alumnado que realiza proyectos de aprendizaje-servicio resulta un elemento clave para asegurar la eficacia de estos proyectos en el aprendizaje y desarrollo del alumnado. Y partiremos de unas cuestiones introductorias para que ubiquemos un poquito nuestra propuesta. En primer lugar, esa llamada que tenemos como docentes de las instituciones católicas de educación superior de contribuir a una verdadera revolución educativa como la que el Papa nos invita a realizar, que contribuya a ese humanismo fraterno y solidario que queremos para nuestras ciudades, nuestros poblados, nuestros países. Entendemos también que la educación y la investigación en la universidad, sobre todo en las universidades católicas de educación superior, son un espacio privilegiado porque contribuyen a esa conversión personal y comunitaria que queremos para nuestro alumnado y nuestro personal docente y de gestión. Al fin y al cabo, lo que pretendemos desde las universidades es el desarrollo integral de la persona y queremos formar a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su entorno que trabajen por el bien común. Esa llamada a la que nos sentimos especialmente convocadas como docentes universitarias. Entendemos a su vez que la educación es una labor, sobre todo, esencialmente relacional. Una educación que se dirija al encuentro y para el encuentro. Entonces, en ese sentido, abre a las personas a la trascendencia también y desde la trascendencia nos lleva al encuentro con otras personas. Por eso esa labor esencialmente relacional de la que partimos en la educación superior, en todas las etapas educativas, pero de una forma muy especial en las instituciones católicas. Entendemos a su vez que en esta llamada, esta misión a la que somos convocadas, el aprendizaje-servicio se convierte en un recurso con gran potencial educativo, con gran potencial pedagógico, sobre todo también porque contribuye a transformar. Es una llamada a transformar el entorno, ¿no? Y lo hacemos desde ese horizonte para el encuentro y desde el encuentro que pretendemos como docentes universitarias.
Concretando más aún, ya hemos hablado de esa verdadera revolución educativa que pretendemos, esa finalidad de promover un desarrollo integral de las personas, esa labor esencialmente relacional que establecemos con nuestro alumnado y la herramienta que nos ofrece el aprendizaje-servicio, vemos que el acompañamiento educativo es claramente una herramienta facilitadora de ese encuentro. Para ese encuentro y esa transformación personal y social que pretendemos a través de los proyectos de aprendizaje-servicio. Y lo que nosotros a través de nuestro proyecto hemos pretendido ofrecer muy humildemente es un itinerario educativo que capacite en humanidad. Es decir, la pretensión es favorecer que aquellos educadores y educadoras que trabajan en el ámbito universitario y que acompañan procesos de aprendizaje-servicio puedan encontrar una herramienta que les ayude en esta llamada a la educación integral e integradora de sus alumnos. ¿Cómo lo hemos realizado? Básicamente a través de una metodología cualitativa, una revisión bibliográfica de la literatura más relevante de esos diferentes pilares que hemos ido abordando. Por un lado, la misión de las instituciones católicas de educación superior y su concreción en el acompañamiento educativo. Hemos abordado también el tema de la inteligencia espiritual y cómo consideramos que los proyectos de APS son una forma de contribuir al desarrollo de la inteligencia espiritual. Y en último lugar, hemos visto que el aprendizaje-servicio, en esa revisión bibliográfica que hemos realizado, es un elemento muy potente para trabajar en esta inteligencia espiritual, en esa misión de educación integral a la que somos llamadas como docentes. Hemos analizado a su vez en este primer apartado las aportaciones del magisterio de la Iglesia sobre la educación católica, ¿no? Y cómo el aprendizaje-servicio, la educación integral y el acompañamiento educativo se alinean perfectamente con el magisterio de la Iglesia en esta dirección. Y ya concretando de este análisis más macro que hemos realizado y concretándolo a un nivel de aplicación práctica de nuestras diferentes asignaturas, nuestro contexto educativo universitario, la propuesta de un itinerario educativo para capacitar en humanidad que ha partido de 3 fuentes. Por un lado, las 3 fases clásicas de la personalización de Teilhard de Chardin, el proceso del cultivo de la inteligencia espiritual que propone Francesc Torralba, y las actividades de reflexión para el desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio que nos propone María Nieves Tapia. Con lo cual, partiendo de esas 3 fuentes que han sido analizadas, surge una propuesta humilde que hacemos de un itinerario de acompañamiento, recogiendo algunas notas, algunas reflexiones que integran esas 3 dimensiones, como os decía, esas 3 fuentes que hemos analizado y que lo que pretenden favorecer es un proceso desde la interioridad de cada uno de los alumnos hacia el encuentro fraterno con el otro. Ya decíamos que nuestra forma de entender la educación claramente es una vía relacional del encuentro y de la educación que del encuentro con el otro nos lleva al encuentro con la trascendencia, al encuentro con el otro con mayúsculas. En esa propuesta de itinerario de acompañamiento educativo vamos integrando estas 3 fuentes y estos procesos e instrumentos que cada uno de los autores nos propone. Y procedemos a continuación a exponer este itinerario que planteamos para hacer el acompañamiento espiritual. Iremos desglosando cada uno de los procesos, cada una de las fases y herramientas para la reflexión, una a una, para que vayamos viendo cómo nuestra propuesta se concreta. Con lo cual partimos de esa primera parte, nos lo irá exponiendo la profesora Isabel Gómez Villalba, a la que le doy ahora la palabra. Muchas gracias. Lo que vemos en pantalla, tenemos aquí esa primera fase que se trata de centrarse sobre sí. Sería un proceso de interiorización, un proceso en el cual se capacita al alumno para poder interiorizar. En esta fase sería este conectar consigo mismo, crear ciertamente ese itinerario personal de interioridad basado en 3 procesos, en el de disfrutar de la soledad, disfrutar también del encuentro con uno mismo. No es lo mismo la soledad impuesta que la soledad buscada, en intentar ver en ese apartarse del activismo también ese momento de interioridad. En el proceso 2 sería esa contemplación silenciosa, como el silencio es una herramienta, una estrategia muy importante en la implementación de procesos reflexivos. Y también este tercer proceso de capacidad de preguntarse. La pregunta que surge de ese silencio meditativo, de ese silencio contemplativo. Solo quien contempla
el mundo que le rodea, solo quien contempla la acción hecha en los proyectos de aprendizaje-servicio es capaz de generar preguntas de sentido. Todo ello recogido en estos instrumentos de reflexión que podemos ver en la parte izquierda de la pantalla. Por otra parte, también vemos en esta segunda fase de descentrarse, es decir, de centrarse sobre el otro, la alegría de amar. Es decir, desde la primera fase que hemos logrado esa conexión interior, desde esa profundidad personal, detectar las claves que permiten conectar con lo que los otros son y con lo que la realidad es. Y de esta manera se genera una renovada conciencia relacional. Esta fase de personalización la apoyamos en dos procesos. En el proceso de abrirse al otro a través del diálogo y en el proceso de experimentar la fragilidad humana. Realmente los proyectos de aprendizaje-servicio son extraordinarias oportunidades para precisamente entrar en contacto con esta experiencia de fragilidad humana. Vemos situaciones complejas, situaciones en las que requieren por nuestra parte esa reflexión. Los momentos para hacer estos procesos son en realidad transversales en todas las fases de los proyectos de aprendizaje-servicio, y los instrumentos de reflexión serían las discusiones grupales, las presentaciones multimediales, los encuentros de diálogo con la comunidad, todas esas actividades creativas en las que volcar de alguna manera este descentrarse o esta apertura a la alteridad, esta apertura hacia el otro. Y por último, en la tercera fase, hablaríamos de esa fase del sobrecentrarse, es decir, la apertura al otro de la fase anterior de alguna manera facilitaría la apertura a la trascendencia, ¿no? Solo cuando me abro a los demás dejo que Dios inunde mi vida, pues sería algo en esta línea, ¿no? La alegría de creer, la alegría de esa experiencia religiosa. Aquí estaríamos poniendo en juego este proceso número 6, que sería la meditación inspirada en textos sagrados de diferentes confesionalidades, pero toda aquella enseñanza que transmite todas las tradiciones religiosas de las que podemos ver, ¿no? Los momentos, nuevamente, todas las etapas del proyecto, y como instrumentos de reflexión pues podríamos utilizar monografías de reflexión teórica, estudio de casos o actividades creativas. Le cedo la palabra a mi compañera. Bien, concluyendo con la aportación que hemos realizado, entendemos que la implicación en los proyectos de aprendizaje de servicio va haciendo posible que los objetivos de aprendizaje y de servicio se desarrollen. Eso es definición configuradora de nuestra forma de entender el aprendizaje de servicio, pero a su vez vemos que puede convertirse en una herramienta válida, una ocasión del desarrollo de la dimensión espiritual del alumnado. Entendemos a su vez que ese proceso no necesariamente se da de forma natural, sino que requiere un acompañamiento educativo. Y por ello, para nosotras, la figura del docente que acompaña y la sistematización de ese proceso de acompañamiento es un elemento clave. ¿De dónde parte este acompañamiento del docente hacia el alumnado? Debe partir claramente de una vocación y misión del educador católico, que es individual y que tiene que cultivarse por cada uno de los educadores. A su vez, tiene que estar claramente orientada hacia la educación integral del alumnado y tiene que acompañar el proceso de transformación tanto personal como social, porque, como decíamos al principio, entendemos la educación como relación entre el alumnado y el entorno y el profesorado. Y a su vez entendemos que la figura del docente es clave porque se convierte en herramienta claramente facilitadora de la apertura al otro con mayúscula, un proceso de conversión y apertura hacia la trascendencia. En conclusión, el itinerario educativo de acompañamiento que ofrecemos basándonos en las 3 fuentes citadas pretende ser una guía claramente adaptable a otras realidades y a cada contexto educativo específico, una guía para cultivar la inteligencia espiritual que se esboza en base a una serie de fases, procesos y herramientas que lo que potencian es la relación del encuentro
con los iguales, con el entorno, con la comunidad y, consecuentemente, con la trascendencia. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por la oportunidad de poder compartir estas reflexiones que hemos realizado en el entorno de nuestra universidad y nuestro trabajo educativo. Esperamos que puedan ser de ayuda para... Thank you. Muchas gracias. Thank you, Arantzazu. Muchísimas gracias, Arantzazu e Isabel. Creo que este es exactamente el tema de esta sesión. El abordaje educativo, la misión de las universidades en cuanto a crear alumnos íntegros, el desarrollo de la inteligencia espiritual, el aprendizaje de las personas, los conocimientos de las personas, las distintas fases en las que los estudiantes no solamente se conocen a sí mismos, sino que también reciben el apoyo espiritual. Y una vez que pasan por ese proceso de soledad y meditación, pueden conectarse con el exterior, con las realidades que los rodean y además la forma en que deben ir más allá de eso y pasar a la siguiente fase para reconocer el vínculo con la alegría que implica poder contribuir a los estudiantes en forma individual y a la sociedad también. Muchas gracias por su aporte. Realmente se lo agradecemos y lo valoramos. Veremos la siguiente presentación que estará a cargo de Isabel Gómez. Adelante, Isabel. Puede comenzar con su presentación. Muchas gracias. Soy Isabel Gómez, que he participado junto con Arantzazu Martínez. My mouse is giving me problems. Sorry. El mouse me está causando problemas, les pido disculpas. La próxima presentación estará a cargo del doctor Juan Antonio Munizaga. Por favor, doctor Munizaga, le damos la palabra. Thank you very. Do you hear me? ¿Me escuchan? Yes, we Sí. Muchas gracias al comité de selección por haber favorecido la presentación y participación de esta ponencia. Yo les voy a exponer el proyecto, la comunicación escrita, comunidad laboratorio, co-creando barrios sostenibles a través del aprendizaje-servicio. Esta comunicación fue preparada tanto por mí como por Margaret Cleveland y el profesor Andrés Bayone. Yo soy académico de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. En esta comunicación les voy a hablar sobre el proyecto Comunidad Laboratorio y además la implementación de la metodología Aprendizaje más Servicio en la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, específicamente en la aplicación en la asignatura de Caracterización de Residuos A+S, donde las y los estudiantes se vincularon con las comunidades circundantes al campus universitario. Para poner en contexto de la situación actual en la que vivimos, una de las estrategias para reducir rápidamente la tasa de calentamiento y limitar el aumento de temperaturas en la reducción de las emisiones de metano causadas por el hombre, tenemos que el sector de los residuos vertederos y aguas residuales representan aproximadamente el 20% de las emisiones. En Chile,
La escasa recuperación y reciclaje de materiales, en torno al 1%, lleva a que se depositen anualmente en vertederos controlados el 78,9%, en vertederos incontrolados el 13,5% y en otro tipo de vertederos el 7,6% de los residuos municipales generados en el país. A pesar de los esfuerzos globales y locales, es posible notar la existencia de los efectos del cambio climático. Particularmente en Chile, el cambio climático ha generado cambios en las condiciones generales de precipitaciones, causando escasez de agua para consumo humano y para regadío en algunos poblados. Esta situación afecta directamente a la población, la productividad y la salud de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad y a la seguridad alimentaria. Ya podemos ver en algunas notas de periódicos que han salido en los últimos años, en donde se alerta sobre toda esta situación, en donde se dice que bueno, el desierto está avanzando hacia la zona central del país, así como también en nuestra región se presenta en un poblado, en una localidad de Montepatria, los primeros expatriados climáticos del país. Todo esto manifiesta la necesidad que las universidades no solo investiguen fenómenos, causas y efectos, sino que se transformen en líderes en la generación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como también proyectos disruptivos de innovación abierta y colaborativa basados en el modelo de innovación de la quíntuple hélice. Este modelo teórico de innovación se basa en 5 ejes, en 5 subsistemas: la academia o la educación superior, gobiernos locales, sociedad civil, empresas privadas, entorno y el entorno natural, que es el medio ambiente. Todos estos actores intercambian conocimiento entre sí con el fin de generar y promover un desarrollo sostenible para la sociedad. En este contexto, pues les presento el proyecto Comunidad Laboratorio, que es un proyecto colaborativo de ciencia ciudadana e innovación social que busca educar, transformar y generar barrios sostenibles con una mayor conciencia ambiental y social. Además, enfrenta el cambio climático y el consumo desmedido, promoviendo el desarrollo sostenible de los barrios en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, desde una perspectiva local y global. En este proyecto, utilizando el modelo de innovación de la quíntuple hélice, actúan los siguientes actores. Tenemos a la Academia, la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, al gobierno local, la Municipalidad de Coquimbo, la sociedad civil compuesta por juntas de vecinos, la empresa privada, en este caso la empresa COPEC, sociedad anónima, y el entorno, como ya les comentaba, el medio ambiente. El proyecto fortalece la vinculación de los 5 actores en la quíntuple hélice y su aplicación permite enfrentar el cambio climático mediante la educación socioambiental a los vecinos y vecinas de barrios o comunidades. Se capacita a los vecinos y vecinas sobre el consumo responsable y economía en el hogar, prevención y minimización en la generación de residuos, reutilización, reciclaje, compostaje y la optimización del uso de recursos hídricos y energéticos. Todo esto con miras a realizar sinergias entre distintos actores para mejorar la calidad de vida de los vecinos participantes. Para ponerlos en contexto, en el lugar en donde se desarrolla estas actividades, pues les voy a mostrar un poco el mapa en donde nos ubicamos en Chile. Y los barrios en donde se desarrollaron estas experiencias. Comunidad Laboratorio se inicia en 2018 y luego se aplica también en 2019, pero lamentablemente después nos llega la pandemia y no lo hemos podido aplicar por razones obvias. Estos son los sectores, los barrios de la ciudad en donde se ha aplicado Comunidad Laboratorio. El campus universitario se encuentra aquí, cercano a las áreas de aplicación. Y pues para dar una característica de los barrios en los cuales nos encontramos, se tomó una muestra de viviendas, aproximadamente 23 viviendas en el barrio de San Juan y en el barrio de Guayacán 50, de las cuales finalmente terminaron participando 18 y 36. Estamos considerando una relación habitante-vivienda de 3,7 y 4,1 personas por vivienda.
Los grupos socioeconómicos en donde nos encontramos, estamos hablando de estratos socioeconómicos vulnerables y de escasos recursos, en torno al 61,1% y 55,6%. El sueldo promedio principal del sostenedor del hogar está en torno a $167. La metodología que nosotros aplicamos en comunidad laboratorio y que también se inserta en la metodología del aprendizaje más servicios, los estudiantes, así como el profesor que les habla, toma contacto con las juntas de vecinos en donde se realizan reuniones también con actores claves como instituciones como las municipalidades y empresas privadas, para poder conocer los domicilios que van a participar. Se determinan también, mediante estas reuniones, se determinan los domicilios seleccionados y luego los mismos estudiantes hacen el levantamiento de la información. Este levantamiento de la información está recabada en la aplicación de encuesta para determinar la percepción y consumo y reciclaje, donde también se determinan los grupos socioeconómicos. También se hace la solicitud de los consumos de agua, electricidad, así como también se realizan una caracterización de residuos. Con esto, luego se realiza una evaluación de la generación de residuos, consumo hídrico y energético, para luego realizar un análisis y discusión de estos resultados y entregar los resultados a los vecinos y vecinas participantes para luego dictarles a ellos talleres de buenas prácticas ambientales. Aquí les muestro algunas fotos de las actividades desarrolladas con los vecinos en el año 2018 y 2019, así como también la asignatura de caracterización de residuos, en donde los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente estudian la generación y caracterización de los residuos. Las etapas de la asignatura, pues ya la pueden ver aquí, se divide en una parte teórica y una parte práctica, en donde se aplica la metodología de aprendizaje más servicios. Las caracterizaciones de residuos, pues ya pueden ver los chicos, los estudiantes, cómo estuvieron allí separando los residuos. Y algunos de los resultados del diagnóstico de los casos de aplicación, se puede apreciar el potencial de reciclaje, que está en torno a 82%, 83%, y estos residuos lamentablemente van a parar a un vertedero controlado de la ciudad. También algunos resultados de los indicadores ambientales aplicados respecto a la tasa de generación per cápita de residuos, la tasa de consumo. Sorry, can you move on? Sí. Y las conclusiones. Sorry, the time is come to your conclusion. Sí, las conclusiones. Bueno, se demuestra la aplicabilidad de esta metodología de aprendizaje más servicio en los casos aplicados. Además, mediante el uso de laboratorios activos, los investigadores y estudiantes se integran a los grupos comunitarios e innovadores sociales para realizar sinergias y trabajar en conjunto. La metodología presentada aborda las necesidades de la sociedad y los desafíos locales y globales, corroborando el rol de la universidad como actor principal y motor de cambio, generador de conocimiento e innovación. Se establecen los valores objetivos para las viviendas unifamiliares respecto a la generación de residuos y consumo hídrico y eléctrico per cápita. Y por último, se demuestra que existe un alto potencial de reciclaje que se desaprovecha por la falta de conocimiento de los vecinos y vecinas en la separación en origen y debido a una falta de un plan de gestión de residuos, equipamiento e infraestructura. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Es muy interesante esta presentación que habla del laboratorio comunitario, donde vemos la contribución de 5 actores: universidades, el medio ambiente, empresas locales, cómo esto afecta la generación de residuos y el cambio climático. Se tomó experiencia de 2 comunidades, se recabaron datos, se analizaron y después se desarrolló un plan con la participación de la comunidad a fin de crear este laboratorio de colaboración. Un muy buen ejemplo de cómo podemos trabajar en una comunidad.
Lamentablemente creo que lo interrumpimos, no lo dejamos terminar se preocupe. correctamente, pero lo importante es que usted logró aplicar el aprendizaje de servicio en este proceso y que los alumnos desarrollaron ideas innovadoras trabajando con los socios de la comunidad. Muchísimas gracias. Lamento haberlo interrumpido, pero fue una excelente presentación. Entonces, creo que con esto llegamos al final de la sesión y quisiéramos saber si tienen preguntas y qué preguntas tienen para los oradores. Alessandra, quisiera que planteen las preguntas, no sé si para algún orador especial o para el panel en general. Alejandra. Aquí Martin Luke hace una pregunta acerca de la vinculación del aprendizaje-servicio y las prácticas en concreto, la cuestión de adquirir el conocimiento, las habilidades y las prácticas y cómo ustedes manejan esta relación. No sé si alguno de los panelistas, es una pregunta genérica, tal vez de intercambio de experiencia, pero bueno, alguno puede tomar la palabra al respecto. You can raise your hand. Pueden levantar la mano si quieren tomar la palabra. Bueno. Aranzazu. ¿Tiene algunas ideas, Aranzazu, para responder esto? Gracias. Bernard, adelante. Vamos a empezar a hablar. Queremos saber la relación entre aprendizaje de servicio y pasantías y cuál es la diferencia entre estas dos experiencias, entre estas dos situaciones. Muchas gracias. Como Martín es mi colega, traté de responder en el chat, pero para beneficio de todos, podría compartir mis ideas con todos. Mi internacionalización de lo que significa el aprendizaje de servicio para mí hoy es que estoy empezando a ver el aprendizaje de servicio como una actividad que va más allá del aula formal en el sentido técnico. Porque la pasantía son las actividades que están más limitadas en cuanto al tiempo, las metas, los objetivos, forma parte del programa de estudio. Son prácticas que contribuyen a que el alumno se gradúe, y si bien es cierto que implica un cierto grado de experiencia en la comunidad, está tan estructurado que quizás tiene ciertas limitaciones como para que sea una verdadera experiencia de aprendizaje de servicio. Para mí, aprendizaje de servicio hoy es que yo aprendí este conocimiento, lo proceso, me apropio del conocimiento y lo expando para ir más allá del entorno del aula. Esto es distinto de la práctica de la pasantía. Yo quiero innovar a partir de este conocimiento para beneficiar a la comunidad. Me gusta mucho las experiencias que escuchamos acá, la experiencia de los participantes de Chile, del laboratorio de la comunidad. Creo que es un muy buen ejemplo de lo que sería el aprendizaje de servicio para mí. Y también la persona que habló de la India, el proyecto LIFE, creo que también es fantástico. Entonces, ¿cómo integramos todo? ¿Hay una intersección entre los dos? Sin duda, hay una intersección, pero creo que son distintos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Isabel, usted y su equipo probablemente también puedan hablar sobre este tema,
porque también tiene que ver con la parte espiritual. Nosotros en Sudáfrica vemos que cuando los alumnos hacen una experiencia profesional a través del aprendizaje de servicio, se les dice lo que tienen que hacer en el trabajo, pero no va más allá, no llega a ese desarrollo espiritual humano necesariamente. Y creo que a eso nos referimos. Hay una diferencia entre los dos. La colaboración, la planificación, son todos elementos del aprendizaje de servicio, pero el desarrollo personal y el aprendizaje reflexivo creo que es la parte clave que marca la diferencia. ¿Quisiera hablar sobre este tema? Muchas gracias. Realmente se trata de reflexionar sobre la acción, pero no una reflexión. Los procesos reflexivos tienen muchos niveles de profundidad. La idea es que indaguemos esos niveles de profundidad en esos procesos reflexivos y que acompañemos al alumnado en esa respiración vital de todo ser que consiste en interiorizar y exteriorizar, que consiste en educar en la receptividad, pero también educar en la donación. Y con un objetivo trascendente, ¿no? Es una apertura hacia el otro, hacia los otros, pero una apertura que a través de los otros va hacia la trascendencia también. Entonces, los proyectos de aprendizaje servicio desde nuestro punto de vista también son grandes oportunidades para ese crecimiento integral de la persona en el que no solamente descubre los recursos interiores, sino que los pone al servicio de los demás. Es libre la persona que puede donar lo que es en sus adentros y es feliz la persona que gracias a ese don libremente donado observa que mejora ostensiblemente la realidad que le rodea, el entorno. Entonces esa experiencia, ser consciente de esa experiencia es un auténtico crecimiento espiritual también. Gracias. Entendemos a su vez que los proyectos de aprendizaje servicio permiten al alumnado acercarse a realidades que son vulnerables. Entonces, para nosotros es muy importante que el alumnado abra su mirada, se deje interpelar por el entorno, por la necesidad del otro, por la comunidad con la que quieren interactuar y que de las necesidades de ese entorno pueda surgir la vocación por ayudar, ¿no? Entonces ya vamos viendo que hacer explícito ese dolor que nos genera la necesidad del entorno o del sufrimiento de las personas con las que queremos interactuar nos va transformando interiormente, ¿no? Entonces nuestra propuesta va en la línea de acompañar como educadores al alumnado en ese proceso para que entendamos qué es la vulnerabilidad, cómo nos interpela, cómo nos posicionamos ante la vulnerabilidad y aprovechar el desarrollo de las diferentes fases de los proyectos para generar esa apertura al entorno, a sensibilizarnos sobre la necesidad. May I, Beatriz? I see there's another question for Joan Antonio. Beatriz? Yes, please, Excuse go me, ahead. could I... Yes. ¿Podría yo complementar un poco la... ¿sí? Desde el punto de vista de comunidad laboratorio, nosotros hemos, con esta experiencia de 2 años, hemos observado en que los estudiantes, conociendo los residuos con sus propias manos, se dan cuenta del problema global que tenemos y además se dan cuenta de la realidad social, tomando contacto con los vecinos. Esto ha hecho una reflexión muy profunda en los estudiantes que han pasado por la asignatura y creo que es súper importante y creo que si es que se pudiese hacer comunidad laboratorio en las universidades de ustedes o si pudiese hacer comunidad laboratorio en muchas partes, la gente entendería de primera fuente cuál es el problema. Además, nosotros entregamos a los vecinos talleres de buenas prácticas ambientales que ellos también hacen esa reflexión en conjunto con los estudiantes. Por ahí creo que no sé si será la solución a todo lo que estamos viviendo, pero puede aportar un granito de arena a mejorar la situación respecto de nosotros con el medio ambiente y nuestra sociedad. Bien, ahí hay una pregunta más para Juan Antonio. Yeah, I see. Alejandra, vale. Sí.
Sí, perfecto. Bien, muy buena pregunta, muchas gracias. Hay dos preguntas para Juan Antonio, parece que esto ha movilizado mucho la conversación. La primera pregunta es cómo se maneja el equilibrio de la participación de los distintos actores. A veces las empresas o los municipios o la misma universidad tienen mayor poder para influir en una opinión sobre un problema. Y entonces, ¿cómo se maneja ese equilibrio para que las relaciones sean más igualitarias? Perfecto. Mira, ¿cómo lo hacemos? Establecemos cartas de compromiso entre los distintos actores que participan en el proyecto, dado que posiblemente te pueden prometer mucho apoyo, pero después cuando llegamos a la práctica, pues no podría estar. Pero de momento lo hemos hecho así y nos ha resultado bastante exitoso. Por otra parte, los estudiantes forman parte de una asignatura. En sí no es que se les obligue, pero el estudiante tiene un currículum que tiene que cumplir de programas dentro de la asignatura. Pero créanme que ellos lo hacen voluntariamente. El ir a las caracterizaciones de residuos, asistir a las charlas con los vecinos, por lo tanto, creo que no es necesario poner un letrero y obligarlos a, no, porque lo van a hacer. A ver, otra pregunta que... La otra pregunta tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto, cómo se sostiene el proyecto más allá del programa de aprendizaje servicio, en todo caso, cómo la comunidad puede sostenerlo. Vale, creo que una de las cosas muy importantes es empoderar a las personas, empoderar a los estudiantes, empoderar a los vecinos. La información que nosotros levantamos en el proyecto de comunidad laboratorio tiene sus resultados pueden servir para distintas acciones. Por ejemplo, como postular a proyectos de financiación por parte del Estado para infraestructura en la recolección de residuos domiciliarios, por ejemplo, o de separación en origen, como recogida selectiva. ¿Cómo se podría, bueno, me preguntabas la sostenibilidad del proyecto en sí? Nosotros partimos con 0 pesos, 0, buscando apoyos en la municipalidad desde el año 2018, convenciendo a las autoridades de la importancia que tiene este proyecto, y luego se suma la empresa privada, en donde ellos, a través de la responsabilidad social empresarial, ellos se hacen parte también y nos donan pesas, overoles, elementos de protección personal para los estudiantes, como pudieron ver en las fotografías. Todos ellos están muy bien protegidos, pero lamentablemente ahora por el COVID no lo hemos podido hacer, pero así podrían perfectamente hacerlo y no tener problema. De ese lado, entonces, hemos ganado equipamiento, hemos ganado recursos para poder seguir aplicándolo el próximo año. Excelente. Acá Rocío en el chat comenta que la carta de compromiso es un insumo muy importante para los proyectos de AMACES y aprendizaje de servicio, porque entrega alineamientos y nivelación de expectativas, tanto para estudiantes, docentes y socios comunitarios. Lo leí en voz alta, así se puede traducir al inglés y pueden entender. Por aquí Muchas no hay gracias, más, Alejandra. por aquí no hay más preguntas en el chat. No hay más preguntas en What el I chat. want to say is, yes, what I wanted to say is, Lo que quería decir, quería felicitar a todos los presentadores. Todos los aportes a esta sesión fueron desde un ángulo diferente y los aportes de todos nos ayudan a avanzar en la investigación de aprendizaje de servicio, en la forma en que llevamos todo este tema de desarrollo personal hacia el desarrollo espiritual de los alumnos y del personal. Y esto también ayuda a cambiar a las comunidades. Y dicho esto, quisiera recordarles que van a encontrar información de contacto e información
en el sitio web de Uniservitat y también les vamos a enviar los vínculos de YouTube y también podrán ponerse en contacto con los presentadores. Los invito a trabajar con ellos. Realmente les agradecemos por haber participado en esta sesión. Ha sido una tarde maravillosa. Podremos seguir hablando. Yo tengo muchas preguntas personalmente, pero con esto estamos terminando. Quiero agradecerles a todos. Gracias al equipo técnico, gracias a todos los demás. Cuídense y que tengan un muy buen día. Adiós.